hay mucha confusión con respecto al contenido del libro de Apocalipsis, lo que ha provocado que muchos lectores de la Biblia tengan dos reacciones muy diferentes con respecto al libro de Apocalipsis. O lo pasan por alto por completo, bajo el alegato de que es un libro muy difícil de entender, o le dan una importancia extrema al libro de Apocalipsis que sobrepasa a todos los otros libros de la Biblia. Hay personas que solo hablan de Apocalipsis, les encanta ir a conferencias de Apocalipsis. Cuando dicen que alguien va a hablar del Apocalipsis, están ahí. En esta lección nosotros vamos a ver que el libro de Apocalipsis nos lleva de la mano al clímax de la historia, tal como Dios la había planificado desde el principio. El reino de Dios se establece en la tierra. La gloria de Jehová en Cristo llena toda la tierra. Los justos son vindicados y los malos son castigados. Así que la gran promesa que encontramos en los pactos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, se cumple en toda su plenitud en los cielos nuevos y la nueva tierra, y todo eso en virtud de la obra redentora de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, si Jesucristo es el que le da significado a toda la Biblia, debemos partir de la premisa de que Él es también el que le da significado al libro que concluye la revelación de Dios. Es por eso que Cristo y el Evangelio ocupan un lugar central en el libro de Apocalipsis. Aunque muchos no lo vean así, lamentablemente. Antes de pasar a la lección en sí misma, yo tengo que aclarar que no es mi intención proveer una interpretación de cada parte, de cada detalle del libro de Apocalipsis, porque eso no sería posible en 40 minutos. Más bien lo que yo quiero que hagamos es ver cómo encaja este libro de la Biblia en toda la historia redentora que hemos estado viendo desde el martes hasta aquí. Sin embargo, yo creo que cuando terminemos esta clase de ahora, yo pienso que el libro de Apocalipsis va a ser más claro. Y sobre todas las cosas, yo espero que esta última clase nos permita ver la unidad preciosa de las Escrituras a través del cumplimiento de las grandes promesas de Dios contenidas en los pactos bíblicos y que vemos más claro en el libro de Apocalipsis. Así que veamos en primer lugar una breve introducción del libro de Apocalipsis. Como ustedes saben, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan estando en la isla de Patmos durante un tiempo de persecución de la iglesia. Fue escrito probablemente entre el año 81 y 96 después de Cristo. Su estilo literario, como su nombre lo indica, es apocalíptico. Y el estilo apocalíptico se vale de simbolismos para expresar el mensaje que se quiere transmitir. Déjenme hacerles una pregunta. Y yo no estoy haciendo ninguna alusión política ni al Perú ni a ningún país. Es una ilustración. ¿Qué título es más impactante? Imagínense que usted abre el periódico mañana y se encuentra con este título: la corrupción gubernamental ha llegado a todos los niveles en este presente gobierno. O este otro título: el pulpo de la corrupción arropa el palacio. ¿Cuál de los dos títulos es más impactante? El pulpo de la corrupción. Es de eso que se trata Apocalipsis. Yo estoy seguro que si tú lees en el periódico el pulpo de la corrupción, tú no vas a pensar, esto es el colmo, ahora el gobierno de Perú ha contratado un pulpo. No, usted sabe que no hay ningún pulpo en el palacio. Es una figura, pero es una figura muy gráfica de cómo la corrupción está arropándolo todo en el gobierno.
Apocalipsis significa revelar o quitar el velo. Dios le revela a Juan una serie de visiones para mostrarle lo que había sucedido, lo que sucede y lo que sucederá en la historia humana. Y todo eso con el propósito de proveer aliento y fortaleza para aquellos creyentes que estaban sufriendo y siendo perseguidos. La estructura de Apocalipsis, esto es muy importante. El libro de Apocalipsis ha sido estructurado de tal manera que a través de una serie de visiones se nos muestra cada vez el mismo periodo de tiempo desde perspectivas distintas. Un autor, comentando acerca de esto, dice lo siguiente: en cada una de estas secciones, el apóstol Juan nos conduce hasta el final y luego comienza de nuevo, pero desde otro punto de mira, desde otro ángulo, con distinto enfoque y diferente perspectiva. Así no es de extrañar que se produzca un considerable número de paralelismo entre las varias secciones y que el libro se mueva con creciente ímpetu hacia el clímax que persigue el autor inspirado. Hendrickson denomina esta estructura como paralelismo progresivo. Es un paralelismo progresivo. Y resalta el hecho de que las 7 secciones del libro pueden ser agrupadas en 2 grupos de 3 y 4 respectivamente. Las primeras 3 secciones son describiendo los eventos que ocurren en la tierra entre la primera y la segunda venida de Cristo, mientras que las otras 4 secciones describen esos mismos eventos, pero desde la perspectiva de la lucha entre Cristo y el anticristo. Así que las 3 secciones de Apocalipsis son estas. Capítulo 1 al 3, la descripción de Cristo morando entre las 7 iglesias, representado por los 7 candeleros de oro. La visión de la iglesia sufriendo pruebas y persecuciones, representado por los 7 sellos. La descripción de la iglesia protegida y finalmente vindicada, hay un error ahí, representado por las 7 trompetas. Capítulos 8 al 11. Luego vienen 4 secciones donde vemos a Cristo y la lucha con el anticristo, la descripción de Cristo opuesto al dragón y sus servidores, capítulo 12 al 14, la descripción del derramamiento de la ira de Dios sobre los incrédulos impenitentes, representado por medio de las 7 copas de juicio, capítulo 15 al 16, la descripción de la caída de Babilonia y de las bestias, 17 al 19, y la descripción de la derrota final del dragón y la llegada del estado final. De hecho, ese paralelismo viene a ser evidente si ustedes notan que en el libro de Apocalipsis el final ocurre varias veces. ¿Se han dado cuenta de eso? Nosotros estamos leyendo el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y ¿cómo termina? Miré, versículo 12, cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El libro de Apocalipsis debería terminar ahí. ¿Qué más puede pasar después de eso? Nada, ya llegó el fin. Pero el capítulo 7 comienza otra vez, porque es un paralelismo progresivo.
Y llegamos al capítulo 10, versículos 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Por cierto, algunos dicen que en el cielo no habrá tiempo. Yo no creo que es a eso que se refiere ese pasaje. Lo que el texto significa en griego es que ya no habrá más dilación. Ya llegó el momento. Y juró, etcétera, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, y luego se toca la séptima trompeta y el libro no termina. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y todos adoran al Cordero, pero el libro no termina. De hecho, en el capítulo 12, después de decir todo eso, que ya dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, ya llegó el reino. Pero en el capítulo 12 la historia comienza otra vez, desde el principio. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto. Otra vez el comienzo. Y lo mismo vemos en Apocalipsis 14:15, Apocalipsis 14:18 al 19, Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 20, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. ¿Qué pasa en Apocalipsis 19, 11 al 21? La segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón, Satanás y todas las naciones que le seguían son exterminadas. Y en el capítulo 20 comienza el milenio otra vez. Otro comienzo. ¿Vieron, hermanos, en este recuento rápido, eso que les digo, cómo el Apocalipsis termina la historia una y otra vez y vuelve de nuevo, porque es un paralelismo progresivo? Yo lo comparo con una computadora. Usted está, ¿verdad?, en una computadora y abre una ventana, y dentro de la ventana abre una ventana, y dentro de la ventana abre una ventana. Eso es lo que pasa en Apocalipsis. Abre ventana y abre ventanas y abre ventanas, y nos muestra la misma historia, pero desde diferentes ángulos. El trasfondo de Apocalipsis es oposición y persecución. La persecución de la iglesia juega un papel significativo en el libro de Apocalipsis. El pueblo de Dios es perseguido por Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿De dónde sale esa figura, hermanos? Babilonia la grande, desde el Antiguo Testamento. Babilonia, recuerden, con Babel, es el prototipo de la ciudad antidios, que se opone al reino de Dios con todas sus fuerzas. Desde Génesis 11, a través de toda la historia bíblica, se le caracteriza como una ramera. ¿Por qué? No por sus vicios sexuales primariamente, sino por su idolatría. Otra alusión al Antiguo Testamento, donde se presenta la idolatría como un adulterio espiritual. Y dice que las naciones del mundo se unen gozosas a esta ramera en su prostitución. Apocalipsis 18:3, dedicándose a la opulencia y a las riquezas, revelando de ese modo que ellos tienen alianza con el dragón y no con el cordero. También se señala a esta Babilonia como una bestia terrible que representa el imperio del mal en todo su desarrollo, persiguiendo con saña al pueblo de Dios. Apocalipsis 11, 12 y 13. Esta bestia que Juan ve es una fusión de todas las bestias de Daniel. En Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Y en ese sueño ve una gran estatua, ¿recuerdan?
y esa estatua representaba los grandes imperios que iba a haber desde Babilonia hasta Roma, con Babilonia a la cabeza, luego los medopersas, luego los griegos con Alejandro el Grande y luego Roma. En Daniel capítulo 7, ahora es Daniel el que tiene la visión. En Daniel 2 es Nabucodonosor que tiene el sueño y él ve los imperios de la tierra como una gran estatua. Pero cuando es Daniel que tiene la misma visión, él las ve como 4 bestias. Y la bestia de Apocalipsis es una fusión de estas 4 bestias. Es como esas 4 bestias en su máximo nivel de maldad. De manera, hermanos, que lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis es que la batalla que se inicia en el libro del Génesis entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente alcanza su clímax en el libro de Apocalipsis. O sea, recuerden, hermanos, no interpreten Apocalipsis aislado de todo lo demás. Esto concluye ya toda esa batalla entre la simiente de la mujer que comenzó desde que Caín mató a Abel y llega a su clímax en el libro de Apocalipsis. El libro comienza con unas cartas de parte del Señor a las 7 iglesias en Asia Menor para animarlas a mantenerse fieles. El que venciere, el que venciere, el que venciere, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero luego Juan recibe una visión celestial. ¿Y qué ve Juan? Un trono en el cielo y por supuesto alguien sentado en el trono. Hermanos, olvídense por un momento, por favor, de todo lo que ustedes han oído de Apocalipsis. Y vamos a verlo a la luz de esta clase. O sea, yo quiero que ustedes vean Apocalipsis como la conclusión de la historia redentora. La iglesia es perseguida y de repente Juan les dice, yo vi una visión en el cielo y vi un trono en el cielo. Mientras los cristianos eran perseguidos por Roma, Juan les dice, hermanos, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo soberano. A mí me encanta cómo Baum Roberts lo ilustra en su libro. No sé si recuerdan esa ilustración porque está en el libro que ustedes leyeron. Dice, imagínense que usted va caminando por la playa y mira hacia el mar y ve una niña nadando no muy lejos de la orilla y luego, para su horror, usted ve un tiburón que se le acerca. Usted grita pidiendo ayuda, pero nadie lo escucha. La gente que lo rodea ve lo que está pasando, pero está completamente despreocupada. Usted corre a la vuelta de la esquina para conseguir ayuda y ahí ve una gran silla negra con una palabra escrita en el respaldo, director. Y hay un hombre con un gran puro, dice él, en la mano, está sentado allí y con una fuerte voz grita las instrucciones por un megáfono. Usted se siente aliviado porque ahora sabe que se encuentra en una locación de filmación. Están filmando una película. Y el director tiene todo bajo control. El director tiene todo bajo control. Básicamente, esto es lo que Juan ve en Apocalipsis capítulo 4. El gran trono celestial donde el director de la historia está sentado. Y él lo tiene todo bajo control. A pesar de la persecución, a pesar de los sufrimientos, hermanos, hay un director del universo y él está sentado en su trono. La soberanía de Dios es un tema recurrente en el libro de Apocalipsis. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra trono en el libro de Apocalipsis? 47 veces. San Juan quiere decirle a estos hermanos perseguidos, Dios reina, Él tiene control. Los juicios que se derraman sobre la tierra a través de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas son arrojados por Dios mismo, demostrando su soberanía sobre todo y su temible santidad. Y aún el dominio y autoridad de la bestia, a final de cuentas, proviene de Dios. Vayan a Apocalipsis, capítulo 13.
Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La pregunta es, ¿quién lo permitió? ¿Quién lo permitió? Esa expresión le fue dado, aparece 21 veces en el libro de Apocalipsis, y siempre tiene a Dios como el sujeto del verbo. Dios tiene control sobre Satanás. Lo vemos en el libro de Job. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios. Lo vemos en Lucas cuando dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y ahora Cristo le está diciendo a los hermanos: esa bestia que los está persiguiendo también está bajo la autoridad de Dios. Y como bien dice alguien, dice, dar a conocer acerca del gobierno de Dios no tiene la intención de levantar cuestionamientos acerca de la bondad de Dios. Los creyentes más bien son confortados al saber que sus sufrimientos no se deben al destino o a la casualidad. Ellos están en las manos de Dios en medio de esta titánica batalla que están enfrentando. Luego de contemplar a Dios sentado en su trono, llegamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Y Juan plantea un problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermano Gustavo? Hay un libro sellado y no se puede abrir. No se encuentra nadie que tenga autoridad y dignidad suficiente para abrir el rollo. ¿Y qué contiene ese rollo? El mensaje de Dios, la verdad de Dios acerca de su reino, lo que Dios ha decretado para la historia humana. Pero entonces se le da la buena noticia de que sí hay alguien que puede hacerlo. ¿Quién? ¿El cordero o el león? ¿Quién puede hacerlo? El león de la tribu de Judá, que ha vencido. Ya nos llevó otra vez a Génesis 49. El león de la tribu de Judá. Dice alguien, en esta breve descripción, Juan captura el sentido de una fiera majestad y una fuerza irresistible. Aquí se representa al rey guerrero, recién llegado de una batalla, aún con la sangre de sus enemigos en la espada, es invencible y glorioso en su conquista. Y se le dice, debido a su victoria, el león de la tribu de Judá, el Mesías del linaje de David, tiene potestad para abrir los misterios del reino de Dios, para darlos a conocer. Y cuando Juan se voltea para ver al león de la tribu de Judá, no ve la figura de un león, sino de un cordero. Y un cordero que parecía haber sido sacrificado. Así que el león, lo que Juan ve es un león que es un cordero. Un león que es un cordero. Un cordero sacrificado. Esa es la victoria que vence y pone la verdad del reino de Dios a nuestro alcance. ¿Recuerdan la roca que Moisés golpeó y salió agua? Uno sabe que Juan fue inspirado por el Espíritu Santo, pero hermano, qué genial. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero qué genial es esto. Por medio de un hábil uso de imágenes apocalípticas, Juan ilustra la paradoja central del Evangelio. La victoria de Dios vino a través de la humillación y la muerte de su Hijo.
Así fue que Cristo obtuvo la victoria. El león asume la mansedumbre del cordero y muere para triunfar. El león asume la humildad del cordero y muere para vencer. Como decíamos en la introducción de esta clase, Cristo y el Evangelio ocupan un lugar central en el libro de Apocalipsis. Por eso no debe extrañarnos al ver a través del libro tantas alusiones a la supremacía de Cristo en Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 1:5, a la iglesia perseguida se le asegura que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Y lo sorprendente de ese texto es que no se dice, como Jesús es Dios, Él es el soberano. No. No es solo como Dios, es como hombre, por la victoria que Él tuvo en la cruz. Dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ese que vino, se encarnó, murió, derramó su sangre, Él es el soberano de los reyes de la tierra. En Jesús se cumplen plenamente las promesas dadas a Adán y Eva en el huerto del Edén. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Esa promesa ratificada luego a Abraham y a David. Por eso se le presenta como el Hijo del Hombre, pero al mismo tiempo lleno de gloria y ejerciendo soberanía. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16. San Juan dice, vi a uno como hijo de hombre, un ser humano. Pero cuando Juan describe a ese hijo de hombre, y yo no tengo ahora el tiempo para ver en Daniel capítulo 7 todas las imágenes, pero todas las imágenes que Daniel presenta allí, ojos como llamas de fuego, los cabellos blancos como blanca lana, ¿saben a qué apunta todo eso? A la figura de Dios en Daniel capítulo 7. Él está diciendo, ese hijo de hombre es Dios encarnado. Jesús es el primero y el último, Apocalipsis 1:17. Es el alfa y la omega, Apocalipsis 22:13. Sin embargo, en Apocalipsis 1:8 se describe a Dios de esa misma manera y en Apocalipsis 21:6. De hecho, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios se atribuye a sí mismo ser el primero y el último, igual que Jesús. Isaías 41:4, Isaías 44:6, Isaías 48:12. Así que a una iglesia sufriente se les recuerda que tanto Dios como su Cristo gobiernan la historia. Él es rey, aunque muchos no reconozcan su reino. La iglesia debe saber que Dios reina y que el Cordero es el mediador de su reinado. ¿Ustedes se han dado cuenta de todas las veces que aparece la palabra Cordero en Apocalipsis conectada con Dios? ¿Habían visto eso? Por ejemplo, Apocalipsis 5:13. Se le atribuye alabanza, gloria y poder. ¿A quién? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 17:14. El Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. El Cordero. La salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Apocalipsis 14:4. Los salvos son descritos como aquellos que fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. En la Nueva Jerusalén no hay necesidad de templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21:22. Tampoco tiene necesidad de luz, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. Un río limpio de agua de vida sale del trono de Dios y del Cordero.
Apocalipsis 22, 1 y 3. El Cordero, el Cordero, el Cordero. Lamentablemente, algunos están tan preocupados por el anticristo en el libro de Apocalipsis que pierden de vista a Cristo. Pero el Cordero es el personaje principal de Apocalipsis, porque él logra la victoria del reino de Dios para la gloria de Dios a través de su muerte, a través de su humillación. Es como un cordero inmolado que Jesucristo obtiene la victoria. A una iglesia sufriente se le recuerda que tanto Dios como su Cristo gobiernan sobre la historia. La vida no es una espiral fuera de su control. El mal no tendrá la última palabra. Yo he hecho esta historia muchas veces, pero me resulta tan graciosa la de el individuo que está sentado en un parque leyendo la Biblia, muy humilde, y pasan algunos seminaristas que están estudiando un doctorado en teología y pasan con toda esa pompa, ¿verdad?, de somos teólogos, y ven a este pobre hombre que a todas luces no es muy educado, leyendo el libro de Apocalipsis. Y le dicen, ¿qué estás leyendo? Y dice él muy humildemente, el libro de Apocalipsis. ¿Y tú lo entiendes? Dice, sí, perfectamente. Dice, ¿y tú puedes explicarnos el libro de Apocalipsis? Dice, oh sí, al final nosotros ganamos. Ese es el punto. Al final nosotros ganamos. El juicio de Dios es uno de los temas prominentes de Apocalipsis, por razones obvias. El Dios soberano no es indiferente a la maldad y el pecado. El Dios soberano no es indiferente al maltrato de su pueblo. Cuando en Apocalipsis 6 aparecen las almas de los decapitados diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre en los que viven en la tierra? No, Dios no se olvida de sus mártires. Serán vindicados en el momento oportuno, y nosotros vemos a través de los sellos, las trompetas, las copas, la ira de Dios derramada sobre el mundo incrédulo y pecador en una intensidad creciente en el libro de Apocalipsis. Y Juan enfatiza que los juicios de Dios son justos, Apocalipsis 16, 5 y 7, que los hombres incrédulos merecen el castigo que se les aplica, Apocalipsis 16, 6, Babilonia es castigada por sus pecados, Apocalipsis 18, 5 al 6, los santos se regocijan en la caída de Babilonia, Apocalipsis 18, 20, Apocalipsis 19, 1 al 4. No sé si ustedes han visto esas fotos que aparecen cuando se anunció la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Hay una imagen muy famosa de un grupo de norteamericanos celebrando en Times Square, y hay un marino besando a una muchacha y todo el mundo celebrando. Cayó Hitler, cayó el nazismo, Europa fue liberada. Yo no estaba vivo cuando eso, pero sí me acuerdo perfectamente de la caída del muro de Berlín. Eso sí lo recuerdo. Y me acuerdo la emoción, hermano, ustedes vieron eso en televisión, cuando el muro de Berlín cayó. Eso fue increíblemente emocionante. Bueno, imagínense lo que será la caída de Babilonia, cuando digan todo el imperio del mal ya fue destruido. Ya no habrá mal, no habrá más pecado en el mundo, no habrá más seducción. Entonces volvemos ahora a nuestros temas. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está formado por personas de toda tribu, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Este pueblo es señalado en Apocalipsis 7 y 14 como los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000 describen simbólicamente a todo el pueblo de Dios, el nuevo Israel compuesto por judíos y gentiles. Cuando nosotros leemos Apocalipsis a la luz de toda la Biblia,
Ya nosotros vemos quién es ese pueblo de Dios. Ya sabemos que ese Israel es Jesús y todos los que están unidos a Él por la fe. Es por eso que en Apocalipsis se describe a los judíos, a los verdaderos judíos, como sinagoga de Satanás. En Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. O sea, aquí tenemos a la sinagoga de Satanás y al verdadero Israel. Porque el verdadero Israel es la iglesia. Por eso cuando Juan ve a estos 144,000, ¿qué ve finalmente? A una multitud que nadie podía contar. En el capítulo 7, de todo linaje y pueblo y lengua y nación. El texto es bien claro en que esos 144,000 de las 12 tribus de Israel son de todo linaje, pueblo y lengua y nación, y que no son 144,000, es una multitud que nadie puede contar. Hermanos, el libro de Apocalipsis es simbólico. Y en los libros apocalípticos que se escribían en el siglo II antes de Cristo, los números eran muy usados simbólicamente y la gente los entendía perfectamente. Aquí tenemos 12 por 12 por 1000, que forman 144,000. 12 por 12 por 1000. ¿Quiénes son esos 144,000 sellados? Una gran multitud la cual nadie podía contar. Capítulo 7, versículo 9, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 14. Más adelante nosotros vemos en el capítulo 14 de nuevo los 144,000 de pie en el monte de Sión, y oigan esto, tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente, como símbolo de pertenencia. Apocalipsis 14:1. Sin embargo, en Apocalipsis 14:3, o sea, dice, son los 144,000. Sin embargo, en Apocalipsis 14:3 dice que esos 144,000 fueron redimidos de entre toda la tierra. Por fin, ¿son judíos o son los creyentes de todo pueblo, lengua, tribu y nación? Porque dice, fueron redimidos de toda la tierra. Luego en el versículo 4 se dice, no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. ¿Por qué dice eso el texto? No para resaltar su virginidad sexual, porque llega en 1 Timoteo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No puede estarse refiriendo a la virginidad sexual. ¿De qué está hablando Apocalipsis 14:4? De que son vírgenes, que ellos no se acostaron con la ramera, no se acostaron con Babilonia, la ramera. Ellos no participaron en la idolatría del mundo. Como dice alguien, esta figura es tomada del Antiguo Testamento, donde la devoción a Dios es expresada en términos de la fidelidad de una esposa a su marido. De manera que aquí significa que estos 144,000, todos los que conocen la canción de los redimidos del Cordero, rehusaron cometer adulterio espiritual. Así que cuando el reino se ha consumado, la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia redimida, ya glorificada, ya perfeccionada. Y el lugar de Dios, Apocalipsis concluye con una nueva creación, con una nueva Jerusalén y con un nuevo templo. Apocalipsis 21:1. Perdón. Esta nueva creación excede en mucho lo que le fue prometido a Adán al principio, y lo que luego fue confirmado y elaborado en el pacto con Abraham, en el pacto con David y en el nuevo pacto. Así como Adán fue rey y sacerdote en el jardín, los seres humanos en la nueva Jerusalén serán reyes y sacerdotes
en la nueva creación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ven, hermanos, cómo todo lo que viene a través de toda la Biblia, que Dios quería hacer un reino de sacerdotes, que la tierra entera sea un templo y que la tierra entera esté llena de reyes y sacerdotes para Él. Esto se cumple en Apocalipsis a través de Cristo. Somos reyes y sacerdotes. De igual manera, así como Adán fue comisionado a servir en un jardín templo, ahora todo el universo viene a ser el templo de Dios y los redimidos le servirán. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. De paso, hermanos, este es uno de mis pasajes favoritos del libro de Apocalipsis. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿En cuál templo si en la Nueva Jerusalén no hay templo? Es que ahora toda la Jerusalén es un templo. Toda la Nueva Jerusalén es un templo entero. Le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué bendición, hermanos. Y luego en Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 hasta el capítulo 22 versículo 5, como bien señala Bell, el retrato de Juan de la nueva creación como una ciudad, un templo y un jardín es exactamente lo que anticipó el Antiguo Testamento en varios lugares. La Nueva Jerusalén se describe como un templo, como un jardín y como una ciudad. Para luego añadir, dice él, que la intención original de Dios era hacer de la creación entera su lugar santísimo, el lugar de su morada. Hermanos, ¿qué forma, según Juan, tiene la Nueva Jerusalén? ¿Cuál es la forma de la Nueva Jerusalén? Un cubo. ¿De verdad nosotros vamos a vivir en una ciudad en forma de cubo? De paso, esta ciudad, como la describe Apocalipsis, es inmensamente grande, ocupa media Europa. ¿Vamos a vivir en una ciudad en forma de cubo? Si nosotros interpretamos esto a la luz de toda la historia que hemos estado contando, vamos a olvidar por un momento todos los prejuicios que tenemos al leer Apocalipsis. Vamos a leerlo según la Biblia. ¿Qué tiene forma de cubo en la Biblia? Lo único que tiene forma de cubo en toda la Biblia. El lugar santísimo. Lo único que tiene forma de cubo en toda la Biblia es el lugar santísimo. Primera de Reyes 6:20, Ezequiel capítulo 41 versículo 4. ¿Qué es lo que Juan está diciéndole a personas que están acostumbradas a ver las figuras del Antiguo Testamento y que no eran dispensacionalistas todavía? Que nosotros todos estaremos en el lugar santísimo por los siglos de los siglos. La creación entera será un lugar santísimo.
y nosotros estaremos en la presencia de Dios. Pero a diferencia del lugar santísimo en el Antiguo Testamento, donde solo cabía un hombre y tenía que entrar una vez al año, en esta ciudad caben todos los creyentes y estarán allí por los siglos de los siglos. Así se cumple el diseño original de Dios en el libro del Génesis. El mundo entero será lleno de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Apocalipsis 2:14. La gloria de Jehová llenará la tierra, hermanos. Como dice un autor, ahora el universo entero es el templo de Dios, y Jesús, venciendo donde Adán falló, trae paz a través de la sangre de su cruz, reconciliando todas las cosas en la tierra y en el cielo. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Esa es la gran historia que está contando Apocalipsis. Y finalmente vemos el gobierno y la bendición de Dios. Todos los habitantes de la tierra, de esta nueva creación, serán glorificados y perfeccionados, por lo que se someterán al gobierno perfecto de Dios. Ya nadie va a desobedecer a Dios. Hermanos, ¿saben qué es lo más hermoso que va a haber en el cielo? Es Jesús. Lo más hermoso del cielo es Jesús. No son calles de oro. Yo, honestamente, a mí no me interesa vivir en una ciudad con calles de oro ni puertas de perlas. A mí me gusta más los árboles normales. Yo no creo que eso sea literal. Y de hecho, si ustedes leen Apocalipsis 21, se van a dar cuenta, y ya se me fue el tiempo, pero se van a dar cuenta que Apocalipsis 21 no está describiendo una ciudad, hermanos, está describiendo a la iglesia en forma de una ciudad. Así que si tú pensabas de verdad que tú ibas a pisar calles de oro, me acuerdo esa canción que cantábamos, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. No, nosotros vamos a caminar por yo no sé qué tipo de calles, pero Jesús va a estar allí y eso es todo lo que importa. Ahora, ¿saben qué es lo segundo más hermoso que va a haber en el cielo? Lo más hermoso va a ser Jesús, pero lo segundo más hermoso que va a haber en el cielo es que todos vamos a ser igualitos a Él. Ya seremos perfeccionados y seremos todos igual que Jesús. El cumplimiento de Dios al elegirnos, según Romanos 8, 28 y 29, se va a cumplir allí. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí vamos a ser perfectamente conformes a la imagen de su Hijo. Así que el paraíso que Adán perdió por su pecado, Jesús lo recobra para nosotros, pero con un resplandor y una gloria mucho mayor. Los ríos del Edén que vemos en Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, y en el templo de Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12, ahora aparece como un río mucho mayor en Apocalipsis 22. El árbol de la vida en Edén apunta hacia el árbol de la vida final en Apocalipsis. Apocalipsis 22, 2, 22, 14, 22, 19. Hermanos, así concluye el Nuevo Testamento, con el reino de Dios establecido en y a través de Jesucristo. La tarea que le fue encomendada a Adán, dice Thomas Schreiner, de gobernar el mundo para Dios, ha sido exitosamente completada por Jesucristo. La meta de la historia redentora será obtenida. Ellos verán su rostro, dice Apocalipsis 22. Y es como, ya, ¿qué más tú puedes pedir? Ellos verán su rostro, y dice Schreiner, esta cita me fascinó, verán al Rey en su hermosura. De hecho, el libro de Schreiner de teología bíblica se llama The King in His Beauty, el Rey en su hermosura.
Y es precisamente porque todo esto es para que nosotros al final veamos la gloria de Dios llenando la tierra en todo su esplendor, nosotros veamos al Rey en toda su hermosura. Así concluye, hermanos, la historia redentora.